Buenas tardes a nuestra comunidad del Nodo Colombia. Una vez más agradecemos que nos acompañen en esta transmisión para el Nodo en Vivo. Hoy tenemos como invitado al doctor Mauricio Molano, empresario, académico. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, muy amable por la invitación. Estoy muy bien. Muchas gracias. Don Mauricio, queremos para iniciar esta grata entrevista que usted nos explique quién es usted, quién es Mauricio Molano, quién es ese gran empresario que ha hecho tanto por este país. Bueno, lo primero que les quiero contar es que el gran empresario que ha hecho tanto por este país fue Rafael Molano Larte, quien falleció hace 4 años y Ujú. quien fundó en compañía de mi mamá, Ana Luisa Camacho de Molano, la empresa Ponqué Ramo, que Ujú. está en el corazón, sabemos, y en el ADN de todos los colombianos, y que es un símbolo, un ícono de la nacionalidad colombiana, de manera que son ellos los grandes empresarios. Nosotros, los hijos, que somos 8, lo único que hemos hecho es continuar esa grata labor Ujú. de hacer énfasis en las tradiciones, los valores colombianos. Mauricio, usted tiene bastante trayectoria, bueno, en la parte empresarial, en algún momento también hizo parte para llegar al Consejo de Bogotá, como en la Ujú. política y en la parte académica. Quiero que usted nos explique en cada uno de los aspectos cuáles han sido sus mayores logros, qué ha hecho en cada uno de esos sectores específicos. Si yo lo que le contaría es que Rafael Molano Larte y su esposa Ana Luisa y nosotros, los herederos de Ramo, antes que líderes del desarrollo empresarial como Ujú. tal, somos y queremos ser líderes también del desarrollo social, de la ética empresarial, de una ética que hace que estemos muy comprometidos con el futuro de Colombia, no Ujú. solamente con hacer dinero y tener dividendos, sino como lo hemos mostrado siempre, eh, contribuir a ese desarrollo colombiano. De hecho, yo le puedo contar que tenemos unos antecedentes de trabajo social muy fuertes. Somos primero orgullosamente boyacenses. Ujú. Mi mamá es de Garagoa, en el oriente de Boyacá, mi papá de Santa Rosa de Viterbo. Mis dos abuelos eran abogados de la Universidad del Rosario. Tenían que tener una trayectoria no solo de cultura, sino Sí. de una situación económica boyante para que pudieran mis bisabuelos enviar a sus hijos desde Boyacá a estudiar en la Universidad de Rosario. De hecho, Ujú. el abuelo de Garagoa me contaba que tenía que venirse 2 días a caballo de Garagoa a Chocontá para después tomar el tren que lo traía a la universidad. Y él fue el abogado de los pobres en Garagoa. Esa es una historia muy linda para contar. Yo digo que la mayoría de la gente, incluyendo muchos empresarios y otros que quisieran serlo, acumulan y acumulan Ujú. riqueza para querer ser el más rico del cementerio. El doctor Julio Roberto Gómez, que fue mi abuelo, fue en el momento en que lo enterramos, él era el más pobre del cementerio. Ujú. Él no se llevó nada, todo lo repartió, ¿cierto? Y dejó para Garagua una bellísima casa que hoy en día era la casa familiar, se llama la Casa de la Cultura Julio Roberto Gómez Mora, y lo enterramos casi con lo que vino al mundo, de manera que tenemos una gran trayectoria de trabajo social. Si vamos, por ejemplo, hoy en día a la vereda Quebrada Grande de Santa Rosa de Viterbo, el pueblo boyacense muy lindo donde nació mi papá, usted va a encontrar que es casi una especie de kibutz. A lo mejor Ujú. podemos hacer un día ir hasta allá y hacer un programa allá. Sí. Mi Ujú. papá resolvió una cantidad de problemas que tenían ellos porque el agua se filtraba de una represa y les ayudó a resolver el tema, pero antes de resolver el tema eh, montó en la escuela de la vereda, después de haber hecho un escudriñamiento de las veredas con sus expertos en trabajo social, en Ujú. psicología, en pedagogía, en agronomía, en química, montaron un proyecto muy lindo de recuperar el patrimonio,
porque había problemas de violencia ya por el tema del agua. Y luego que puso a las abuelitas a cantar con los nietos, a todo el mundo a convivir, desarrolló un proceso en el cual les preguntó a las señoras, bueno, ¿y ustedes de qué van a vivir? Porque yo no quiero que se me vayan para Bogotá. Y su fundación la llamó Retorno Rural. Las señoras dijeron, queremos coser. Y entonces él les montó, sin regalarles un peso, un taller para aprender, les llevó el SENA. Y luego cuando ya las señoras aprendieron, les dijo, les voy a poner un reto, ¿por qué no me hacen los uniformes de la empresa? Y para hacer corta la historia, hoy en día ese grupo de señoras, 25, que no se vinieron a Bogotá a una vida incierta, incluso que termina hasta en la prostitución y en el delito, hoy en día son abuelas muy queridas que siguen fabricando para las empresas de ramo más de 120,000 uniformes de trabajo por año, además de que tienen tienda comunal, vivero comunal donde hacen experimentos. Ahorita están trabajando especies nativas para proteger la erosión, tienen cooperativa de lácteos, cooperativa de papa criolla y cooperativa de algo que están sembrando que es como la ulupa, y yo les estoy apoyando desde mi fundación, la Fundación Social Molano, para que hagamos un jardín infantil y para que hagamos para toda la zona un proceso de acopio y comercialización de sus productos agrícolas. Eso es la herencia que tenemos los Molano, toda esa parte social, además de una linda empresa que es Ponquerramo. Sí, señor. Precisamente, porque usted me comentaba detrás de cámara todo lo que es la identidad, buscar esa identidad, ya que me comentaba que usted es de, bueno, que su familia, todo es de Boyacá, también mi familia, digamos que es de Boyacá, de la parte de Chiquinquirá, Saboyá, y me parece importante también es buscar esa identidad, porque eso es lo que hace realmente que una empresa, que una persona pues se identifique, y eso es lo importante pues, que usted nos menciona aquí. Claro, uno de los grandes problemas, pero que también son retos que tenemos los colombianos, es que no tenemos raíces. Exactamente. Como decía el Principito, cuando le preguntaron por los hombres dónde estaban, el Principito dijo, pues por aquí pasan, pero ellos nunca se saben dónde están, porque los hombres no tienen raíces. Yo decidí un día que aunque no nací en Boyacá, iba a buscar mis raíces y me fui a Boyacá, y hoy en día llevo unos 14 años trabajando en veredas, trabajando sobre todo en la zona de Tundama, que son Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo y otras poblaciones. Allí hemos, a través de la Fundación Social Molano, trabajado con discapacitados. Soy presidente de un club de atletismo, del cual estoy muy orgulloso porque lo patrocino de mi bolsillo. Hace un par de años está un poquito lejos porque son un poco desagradecidos las gentes y entonces estos jóvenes no hemos logrado que le devuelvan a la vida el privilegio que tienen, pero tenemos campeones nacionales, marcas latinoamericanas, hemos trabajado procesos muy interesantes en el Colegio Casilda Zafra, ya la Fundación Social Molano, que es un colegio estrato 1 en Santa Rosa de Viterbo, con la donación de un club rotario y una donación de una fundación catalana de Barcelona y plata de mi bolsillo. Montamos una empresita que produce a partir de soya alimentos, ¿cierto? Lácteos, cárnicos y panes para la nutrición de los niños del colegio y de varias veredas. De manera que no solo fui a que me reconocieran como boyacense, sino que estoy muy orgulloso y muy satisfecho de haber apoyado desde muchas áreas el tema social en Boyacá, pero no solo eso, sino que en la tierra de sus papás y su tierra, en Chiquinquirá, de Chiquinquirá para abajo, ¿cierto? Hacia Puerto Boyacá hay toda una zona que es el occidente de Boyacá, y desde un pueblito muy lindo que se llama Pauna, hemos también trabajado muchísimo con las cooperativas de productores de cacao. Imagínense que es una zona, también Mario, deberíamos contar esa historia, sí. Es una zona esmeraldífera, donde se ha matado la gente tradicionalmente por las esmeraldas, que después curiosamente a partir de un proceso interesante del gobierno y de empresa privada, primero se volvieron
productores de coca, y últimamente, hace unos 7 o 8 años, ha habido unos procesos de sustitución de la coca por cacao, y allá he tenido la oportunidad de trabajar con los jóvenes de los municipios de la región, y Ramo en este momento está en conversaciones muy fuertes con la gente de la región para transformar el cacao y que sean proveedores de nuestras empresas, y en este momento les estamos llevando ya, la Fundación Social Molano tiene una alianza con PUM, que es una entidad holandesa que cualquiera de ustedes que oiga puede beneficiarse, que tiene 4.000 técnicos en 70 especialidades. Nosotros lo que hacemos en la alianza es traer a Colombia, a Boyacá hemos llevado unas 25 misiones de técnicos que en este caso para el cacao, pero en otros casos para las uvas y para otros elementos los lácteos, vienen a Colombia. Lo único que tienen que pagarles es el transporte del aeropuerto a la zona donde van a trabajar y su alimentación y su estadía. Estamos trayendo un técnico para la vereda Quebrada Grande de Santa Rosa de Viterbo, que les va a ayudar a actualizarse en todo el tema de confecciones y textiles, de manera que eso es lo que hacemos. Y hemos hablado de toda la parte social de Ramo y no hemos hablado de Ramo como empresa, pero fíjense que ahora que tenemos que hacer la paz, no es empezar a ver cómo vamos a hacer la paz, sino mostrarle a Colombia que Ramo ha hecho la paz a través de sus precios sociales, de su gran calidad, de haber generado los más de 4.000 empleos que genera, pero también a partir de retener a la gente en el campo. Y nosotros ya como segunda generación de asumir la responsabilidad social que recibimos de nuestros abuelos para hacer los trabajos que hemos hecho en Tundama, en el oriente de Boyacá con Garagoa en la región, y naturalmente en su tierra, el occidente de Boyacá. ¿Cómo le parece? Don Mauricio, bueno, ya que hablamos todo este tema de lo que se ha hecho en la parte de Boyacá, me mencionaba también la parte social, que ese es un tema muy bonito y que usted también lo ha enfatizado. Queremos que usted nos explique más sobre ese aspecto. Claro, mire, uno puede partir de lo que ya la gente llama el altruismo o la filantropía, que es dar sin esperar, pero que se puede calificar un poco de asistencialismo, en el sentido de que no genera dignidad, ¿sí? o no promueve la dignidad de la persona que recibe. Cuando se hace lo que uno esperaría que se haga, que es más bien lo que se hizo en Santa Rosa de Viterbo, tanto en la obra de mi papá con su Fundación Retorno Rural, como la que hemos hecho nosotros en la Fundación Social Molano, que no es de Ramo. Es un tema mío con mi familia, mi esposa y mis hijos y mis nietos. Pues uno lo que espera es que el trabajo quede también hecho, que la gente se vuelva autosuficiente, autogestionaria, como era el modelo yugoslavo, usted lo recuerda bien, de que como ocurrió en la vereda Quebrada Grande, cuando mi papá se retiró con todos sus ejecutivos, que eso, los detalles habría que contarlos de pronto en alguna grabación, la gente pudo continuar trabajando asociativamente en lo que uno llamaría un liderazgo liberador. Normalmente la gente hay una diferencia entre el líder y el caudillo. El líder es alguien que se rodea, y eso lo dice en la tumba de Abraham Lincoln: aquí yace un hombre que siempre se supo rodear de gente más hábil que él. Ese es un líder. Un caudillo, entre comillas, como tantos que vemos por acá, es alguien que se rodea de gente inferior a él. Cuando uno hace un liderazgo liberador, pasa lo que pasó. Rafael Molano se retira con su gente hace más de 15 años, y en esa vereda quedó sembrado la autonomía, la autogestión y la capacidad de iniciar desarrollos por ellos mismos. Ese modelo es el que nosotros querríamos hacer y replicar ahorita como una apuesta y una propuesta de generación de paz para el resto de las veredas colombianas, y eso es lo que nos interesaría muchísimo promover. También Rafael Molano
trabajó mucho en esos procesos en la región de Cachipay, en Cundinamarca, donde está la granja Avinza, que es una granja que produce los huevos para los productos de ramo. Tenemos unas 800.000 gallinas, es una granja muy especial, y en la zona la empresa es muy conocida porque promueve la minga. No sé si usted sabe, en Boyacá, sobre todo, y donde hay componentes indígenas, como en el altiplano cundiboyacense, el Amazonas, el Cauca, el Putumayo, Nariño, el norte de Santander, hay unas, llamémoslos, procesos y sistemas de trabajo colectivo que reciben el nombre de origen quechua, la minga, pero que en Boyacá se llaman el convite. Si usted le pregunta a sus abuelitos, seguramente, si tienen un origen campesino como nosotros todos, y está orgulloso de él, oirá que se habla del convite, la mano dada, la mano prestada, la vuelta de mano, la vuelta de brazo. En el Cauca se llama la mano cambiada, y en Santa Rosa de Viterbo se llama el subsidiario, así pronunciado, no subsidiario, sino el subsidiario. ¿Y en qué consiste el subsidiario? Es en que hay un trabajo comunitario en el que cuando están trabajando en la parcela de alguien, toda la comunidad viene, trabaja para ellos, y luego cuando se necesita en otro lado, la mano prestada, la mano dada, se devuelve, e inclusive alrededor de unos asados muy ricos y chicha y todas esas cosas que utiliza la gente para, desafortunadamente, exagerándolo a veces, amenizar esos procesos comunitarios. Colombia no será viable mientras no recuperemos el convite y este trabajo comunitario, que de hecho se dio mucho en la construcción de los barrios de Bogotá, donde cuando iban en las casas empezaban con un lote, luego medio le ponían servicio, la gente iba construyendo una habitación y otra, y luego un segundo piso. Cuando iban a hacer el cierre de tejado, entonces invitaban a la gente y todos los vecinos venían, las abuelitas y los niños, a ayudar a poner ladrillos alrededor de esa recuperación. Así se hicieron cuando yo trabajé en el acueducto de Bogotá, porque tengo la fortuna de que Luis Carlos Galán, quien fue el que me motivó a hacer un ensayo en la política, me invitó a que fuera subgerente del acueducto de Bogotá, donde entre otras cosas reemplacé a Enrique Peñalosa. Eso hace más de 35, 37 años. Teníamos en el acueducto un área para atender a las comunidades, y muchos de los barrios de Bogotá se construyeron con ese trabajo comunitario, ¿cierto? Que está en nuestros orígenes, en nuestro ADN. De manera que, fíjense, estamos queriendo que la gente recupere su identidad. Yo estoy muy comprometido con Bogotá, he hecho inclusive 2 campañas al Consejo de Bogotá y no me han elegido. Yo digo que uno se prepara tanto y pues los pueblos tienen los líderes que merecen, y aquí en Bogotá pues la gente, desafortunadamente, Bogotá no tiene dueño. Entonces, en la última campaña, que pues yo creí que a la gente le interesaba que uno presentara un programa, que uno hiciera unas propuestas. Eso es lo de menos. El clientelismo es lo que le importa a la gente, la compra de votos y que vayan a votar como borregos. Hablábamos de una propuesta de 3 síes. Primero decíamos Bogotá sí 3 veces, tiene dueño, y las 3 síes eran: la primera, combatir la indiferencia. La gente no quiere a Bogotá, la gente no se siente dueña de Bogotá, entonces la indiferencia. La segunda decíamos: combatamos la impunidad. Si en este país no hubiera tanta impunidad, pues obviamente no habría tanto crimen, tanta corrupción, tantos problemas. Y a la tercera, y que era la positiva, era: recuperemos la identidad. Por eso decíamos: Bogotá sí tiene dueño. Yo le pregunto a la gente: oiga, ¿y usted ama a Bogotá? Y la gente dice: sí, yo amo a Bogotá. Le digo: vamos a hacer una prueba. Había un señor llamado Erich Fromm, que era un germánico judío, psiquiatra, que entre otras cosas vivió mucho tiempo en México. Y Erich Fromm escribió un libro lindísimo que yo los invito a ustedes a que lo lean. Está en el dominio público,
no hacen sino Google, El arte de amar, Erich Fromm, M. El arte de amar. Y él dice en ese bellísimo libro que todos deberíamos leer, incluso desde niños. Él dice que para ser un artista en el amor, uno tiene que hacer 3 cosas. Lo primero es conocer al objeto amado, sea un ser, sea una ciudad, sea el planeta. Segundo, tiene que practicar ese amor. Y tercero, tiene que hacerlo con pasión. Y además agrega en el mismo libro, en el que habla del amor a la mujer, del amor al hijo, del amor al planeta y sobre todo el conjunto de esos amores, que es el amor a Dios. Encontrar ahí a Dios en el amor al otro y a lo otro, como yo lo digo, dice que hay que cumplir 4 condiciones. La primera, conocer. La segunda, responder. Ahí está el origen de la responsabilidad social. La tercera, respetar. Y la cuarta, cuidar. Yo le cuento una cosa, yo vivo con mi mamá y cada vez que por la mañana voy a salir para mis reuniones y mis cosas, lo primero que me pregunta antes de darme la bendición es: ¿qué comiste? ¿Ya comiste? Y por la noche cuando llego a saludarla, lo primero que me pregunta es: ¿ya pediste la comida? ¿Qué vas a comer? Me cuida porque me ama, me conoce y sabe que yo me descuido muchas veces en comer. Entonces, cuando yo les digo a ustedes bogotanos o a ustedes colombianos, ¿quieren ustedes a Colombia? No es esa tristeza que estamos sintiendo hoy porque nuestra selección no clasificó, porque nos faltó como siempre el último centavito para el peso, sino porque además de querer a Colombia, porque gana, porque mete goles, y no lo hizo mal ayer, queremos a Colombia, pero en toda su extensión queremos a todos los colombianos, por encima de la diversidad, de religión, de raza, de región, de género, incluso de preferencias sexuales. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, si queremos verdaderamente a Bogotá, tenemos que demostrar que lo conocemos. ¿Lo conoces? No creo mucho. ¿Lo respetas? ¿Qué es respetar a una ciudad? ¿Qué es respetar a tu hijo? ¿Qué es respetar al otro? ¿Respondes por Bogotá? Y finalmente, ¿cuidas a Bogotá? Y entonces te decimos, te invitamos. Ya no voy a hacer seguramente política, porque la gente elige por otras razones o porque vota contra, como pasó ahorita, y podemos hablar de estas elecciones de presidente, Mario, o vota, pero no vota por una convicción. Y entonces invitábamos y estamos invitando a la gente a través de la Fundación Social Molano y unos procesos de mentorazgo que estamos haciendo, invitando a empresarios consolidados y muy alto nivel a que sean mentores de empresarios, que como ustedes muchos quieren hacer empresa y no la tienen, u otros que ya la tienen y querrían mejorarla. Y entonces decir, Bogotá sí tiene dueño, y sobre todo, convirtamos a los habitantes en ciudadanos. A nosotros nos ha faltado la educación desde los niños, como se hacía antes en Carreño. Pregúntenles a sus papás y a sus abuelos cómo era la educación cívica, la educación de Carreño, el venezolano famoso que escribió su libro sobre la urbanidad. Y entonces, amemos a Bogotá, formemos ciudadanos a partir de habitantes. Sí te creo que eres un habitante, pero que seas un ciudadano, tú que me estás viendo acá, no te lo creo, pero tenemos tiempo en los próximos 3 años para hacer muchas cosas, para que verdaderamente no se nos tome este país, no la izquierda, no tenemos nada contra la izquierda. Si fuera una izquierda responsable como la izquierda alemana, o como la izquierda hasta española, como la izquierda chilena, para tenerlas aquí, ¿cierto? Pero este desastre que hemos visto en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela y en los populismos irresponsables de Bolivia, de Perú, del mismo Ecuador y el peronismo sin sustancia social realmente y sin estructura. Por favor, tenemos mucho tiempo. Yo le decía detrás de cámara a mi amigo, yo desde niño sentí, y lo decía desde cuando quería ser cura a mis 7, 8, 9 años, decía: yo nací en un camarote, vivo en un camarote de primera, en un barco que se hunde. Y si ustedes, los que están viendo esto, oyendo esto, tienen esta noche dónde dormir y ni siquiera algo que comer, ya están en ese camarote,
porque esta ciudad, este mundo tiene más de 1.000 millones de personas que viven, y lo estoy haciendo trabajando en mi tesis doctoral, que es sobre el modelo de la base de la pirámide BOP de Prahalat, viven con menos de $2 al día. Y en Colombia hay mucha gente que a estas horas se está acostando con hambre, muchos niños que están llorando de hambre, que vienen desplazados a Bogotá. Entonces, si tú estás en el camarote de primera, en un barco que se hunde, Ervin Laszlo, húngaro, niño prodigio, científico, dice en su libro donde invita, se llama World Shift 2012. Yo digo que yo hablo inglés con acento de Garagoa, Boyacá, su merced, yo estoy muy orgulloso. Dice que necesitamos un cambio de conciencia global y que lo que estamos haciendo, y lo dice junto con el gran maestro Chopra y con Gorbachev, el hombre de la perestroika, de la apertura en Rusia, que terminó con la caída del muro de Berlín. Necesitamos tumbar los muros, necesitamos tender puentes, necesitamos hacer convivencia, necesitamos hacer la paz, pero como la hicieron mis padres en esa vereda, la podemos hacer nosotros replicando eso. Y dice Ervin Laszlo, y lo decía en el matrimonio de mi hija hace año y medio, estamos codeándonos. Él es el presidente del Club de Budapest, que es una extensión del Club de Roma, ¿cierto? Que es la conciencia global, la conciencia planetaria, que es la que invita. Estamos codeándonos para tomar un lugar de privilegio en la cubierta del Titanic. Todavía estamos a tiempo de hacer algo, de amar a Bogotá, de cambiar a Bogotá, de apoyar procesos de minga y convite en nuestra cuadra, en nuestra manzana, en nuestro barrio, aprender a hacer el trabajo social que cuando deriva en lo político nos lleva a elegir representantes, ediles, concejales, ¿cierto? Responsables. Apuesto a que tú no sabes quiénes son los ediles de tu localidad, no importa dónde están, ni los concejales de tu población o de tu distrito en Colombia. Te apuesto a que no sabes dónde queda la junta administradora local, ni qué es lo que hace, ni mucho menos sabes cuál fue el presupuesto y qué se está haciendo con los impuestos que tú con tanto trabajo pagas para que no se los roben, para que vayan a la educación, para que, como en Bogotá, no se pierda la comida de los niños y los ancianos en los bolsillos de los corruptos. Solamente en la medida en que queramos a Bogotá y asumamos nuestra responsabilidad, dejemos la indiferencia y la indolencia, ¿cierto? Combatamos la impunidad y busquemos que no haya la corrupción, que hagamos un liderazgo basado en valores y que seamos capaces de recuperar nuestra identidad y querer a Bogotá y saber por qué Teusaquillo se llama Teusaquillo y que era el río Teusacá y quiénes eran nuestros ancestros, y valorizar todo eso y trabajar cuadra a cuadra, les repito, manzana a manzana, todos construyendo de abajo arriba, no de arriba a abajo pidiéndole al gobierno, como está todo el mundo esperando que ahorita el pobre señor Iván Duque, un muchacho de 41 años, y Marta Lucía Ramírez, una persona con toda la preparación y la formación, los vamos a dejar solos y dentro de 3 años vamos a estar muertos del susto otra vez o votando por un lado para que no se nos venga una derecha extrema que no queremos, nadie, ni casi existe, pero no la queremos, ni una izquierda extrema, irresponsable, populista y mentirosa, las dos, sino que tengamos una conciencia de lo que tenemos necesidad. Es ni todo el mercado, ni todo el Estado, ni todo lo dejar hacer del liberalismo manchesteriano, ni todo el que sea solo el Estado, sino un término medio, que es lo que se llama el centro, un centro responsable, un centro de gente con cultura política, con cultura ciudadana, que verdaderamente asuma su propio destino. Esto no es solamente Ponquerramo, porque alguien que tiene la fortuna de haber nacido en una familia empresarial quiere hablar de esta manera y quiere invitar a Colombia y a la gente a hacer algo diferente, porque nosotros sabemos que Ponquerramo, esa empresa tan linda que es de todos los colombianos, está navegando en un mar que es el mar de la futura Colombia, y no queremos que ese esfuerzo ni de nosotros ni de muchos de ustedes que son empresarios nos vengan a decir, como el señor Chávez lo hizo en Venezuela, como sé que lo hace el señor Evo Morales en Bolivia: exprópiese, exprópiese.
no podemos aceptar acabar con la propiedad privada. Sí tenemos que hacer que los que tenemos la satisfacción y el privilegio de ser herederos de empresarios tan honestos, tan claros y tan comprometidos como Ponque Ramo y con tantas otras empresas que hay en Colombia, ¿cierto? Asumamos una responsabilidad social de devolverle a la vida lo que la vida nos ha dado. Pero eso también le toca a usted, así apenas sea un auxiliar de contabilidad, así apenas sea un conductor de taxi, así apenas sea personas que se la luchan 12 y 14 horas, pero todavía tienen un empleo y todavía tienen un ingreso, y entonces tienen la obligación de devolverle al país lo que el país les está dando, y no dejar que esto se nos vuelva un espacio donde dentro de 4 o 5 años usted esté haciendo una cola para que le den media libra de harina de maíz o cualquier media libra de arroz, y no tenga los mínimos elementos de salud, de educación. Tenemos la obligación de hacer todavía lo que podemos hacer sin satanizar a una izquierda responsable, y sin satanizar y sin querer una extrema derecha a mirar como que no es cierto que haya gente que quiere hacer trizas la paz. Todos los empresarios no son lo que dicen la extrema izquierda, gente que está solo queriendo dinero y beneficios. Hay una frase que me fascina a mí: no es rico quien tiene mucho, sino quien da mucho. Vamos a trabajar todos para que podamos vivir en Colombia. Hay una frase que es de la UNESCO que me fascina y que resume el concepto del desarrollo sostenible que tanto habla la gente. Dice: esta tierra no la hemos heredado de nuestros padres, la hemos tomado prestada de nuestros hijos. Nosotros tenemos que hablar no de un crecimiento económico, sino de un desarrollo económico que es crecimiento más bienestar generalizado, es decir, para combatir la inequidad y la desigualdad y la injusticia. Pero además de ese crecimiento que lleve a incluir a los sectores de la población que están excluidos y desfavorecidos, que además piense en las futuras generaciones. Entonces, que no destruyamos este ambiente hoy para que nuestros hijos y nuestros nietos no tengan ni agua, ni energía, ni mucho menos alimentos, ni todo eso. Entonces, se la recuerdo, y sobre esto cierro este capitulito. Esta tierra no la hemos heredado de nuestros padres. Punto y coma. La hemos tomado prestada de nuestros hijos. Don Mauricio, nos comentaba durante este capítulo, este comentario, lo que usted ha desarrollado también en la parte pública y otros temas también con Bogotá. También queremos que usted nos comente cuáles son esos retos empresariales, esos retos que tienen los emprendedores actualmente en Colombia. ¿Qué es lo que se debe mejorar? ¿Qué es lo que el actual gobierno debe mejorar para fomentar ese emprendimiento, fomentar la empresa? ¿Qué se debe hacer? Pues mire, yo nací en una familia empresarial. Yo gateaba por entre los ponquecitos en el barrio Los Alcázares, y ahí hay unas historias de pilatunas que yo le hacía a mi mamá, que era con mi niñera quien fabricaba los primeros ponques en un hornito donde cabían 4 ponques. Y desde siempre admiré el esfuerzo que mi papá y mi mamá estaban haciendo, y me di cuenta de que el sistema educativo, no solo el colombiano, sino en general, primero, no tiene una calidad, ¿cierto?, como la que uno esperaría, por ejemplo, como la tiene Singapur, o como la tiene Finlandia, o como la tiene Israel, ¿cierto? No es una educación de calidad, excepto obviamente para las clientes de los colegios aquí del norte que pueden pagar esa educación. Y la educación lo que forma es gente que sale a pedir empleo y no gente que sale a crear su propio empleo. Y el espíritu empresarial y el trabajo de las empresas que se han desarrollado como se desarrolló Ramo de abajo arriba no es suficiente, de manera que lo que nosotros necesitamos es formar desde el colegio gentes
que primero tengan una educación integral, es decir, que yo sí tuve eso curiosamente, que tengan contacto los niños, y en la Fundación Social Molano estamos trabajando un modelo muy lindo donde los niños tengan contacto con la música, con las artes plásticas, con la ciencia, con el medio ambiente, con el deporte, con la salud, un modelo integral de trabajo con los niños y en el cual se formen como emprendedores. No todos podemos ser empresarios, pero todos sí debemos ser emprendedores, que es una manera de hablar de líderes. Yo nunca pensé que yo iba a ser empresario porque a mí me tocó, haga de cuenta, como ser el hijo de Maradona. Yo creo que Maradona tiene 2 o 3 hijos por ahí y a lo mejor quisieron ser futbolistas, pero les quedaba muy grande el tema, ¿no? Sí. Y entonces le quedaba más fácil a Falcao, que le pusieron el nombre de un gran futbolista, pero su papá, que era más o menos futbolista, no era la gran estrella. A mí me pasó lo mismo y con el tiempo me di cuenta de que no soy un empresario típico porque mi papá, Mario, siempre nos decía, miren, no sean, y no es por desprestigiar a los comerciantes, pero decían, no sean comerciantes. Los comerciantes compran barato para vender caro. No sean usureros, ¿sí? Decía, la usura está maldita en los libros sagrados y mira los bancos cómo nos cobran cada cheque, cada transacción y todo eso. Pero bueno, ya verán ellos cómo responden allá después de tanta usura que practican con nosotros. Qué pena los directivos de los bancos. Decía que a los comerciantes los sacó Cristo a fuete del templo, ¿cierto? Por aprovecharse de la gente que necesita. Entonces decía, hagan ustedes procesos donde cojan unos insumos, los combinen y les agreguen valor, les agreguen riqueza. Un empresario tiene que generar riqueza, expandir la base productiva, ¿sí? Que fue uno de los problemas graves de Venezuela. Por eso nosotros podemos resistir más a un proceso donde se quiera acabar la propiedad privada y donde se quiera destruir la industria, porque en Venezuela no había una base productiva firme y fuerte. Entonces lo que nosotros necesitamos en estos años es precisamente, primero en la educación, generar liderazgos, generar gente que tenga proactividad, que sean capaces de diseñar ideas y de aprovechar los incentivos que el gobierno actual, el nuevo gobierno, está proponiendo. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez han propuesto como una de sus líneas fuertes de trabajo el emprendimiento y entre otras cosas la economía naranja, de la cual podemos hablar ahorita, pero yo tengo la fortuna de que siempre me interesé y un día dije, no, yo puedo ser emprendedor y empecé a apoyar pequeños empresarios, a invertir en pequeñas empresas. Un día tengo un grupito empresarial ya mío, no de ramo, y tuve la fortuna de que hace unos 25 años el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá me llamó y me dijo, Mauricio, yo sé que tú conoces el tema empresarial, quiero que me ayudes a montar un programa de desarrollo empresarial en la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces yo le digo, bueno, claro que sí. Me dijo, pero te voy a nombrar director del nuevo departamento que se va a llamar Departamento de Desarrollo Empresarial. Hoy en día es una vicepresidencia. Le dije, sí, yo te acepto ser director de departamento, porque sé que después viene vicepresidente y después presidente. Y yo tengo el nivel tuyo, pero voy a aceptar solamente eso porque te voy a quitar tu puesto un día. Y entonces monté con 2 asesores del SENA y un joven estudiante recién graduado de la Universidad del Rosario, un proceso que fue tan bien montado que el programa de la Cámara de Comercio de Bogotá hoy en día es uno de los más reputados no solo en el país sino en Latinoamérica, y la Cámara de Comercio está replicando ese proceso en otras ciudades del país a través de las cámaras de comercio. También escribí un libro que se llama Descubra el empresario que hay en usted. Tengo una incubadora de empresas en la cual, de manera informal, porque nunca la he puesto el letrero y todo, pero he apoyado muchísimos empresarios. En este momento estoy apoyando unos 7 procesos empresariales y naturalmente para escribir ese libro
que yo desarrollé, pues he estudiado muchísimo el tema, tengo la experiencia y en este momento, como le contaré, pues he estado revisando que eh, después de una actividad que organicé, y ahí entonces ya puedo contar que en esta campaña a la presidencia, pues no es raro que alguien que quería ser cura cuando tenía 8 años y está dedicado al servicio, que después ha hecho unos intentos de estar en la política, he publicado 7 libros. mm, No le cuente, Mario, a la gente, pero yo digo que no los he leído sino yo. Y mi esposa, que es economista de la Universidad de los Andes como yo, le pregunté un día, oye, ¿y tú lees lo que yo escribo? Y me dijo, ¿y cómo crees que me curé el insomnio? Pero bueno, uno de esos libros es sobre eso, otro libro es sobre la calidad, se llama De la calidad total a la calidad integral, que en 1992 y lo publicó en Ganadero. Digo yo que en Colombia no se va a hacer calidad total porque no se va a hacer calidad humana, y es una predicción que en este momento se da, de manera que hay todo un momento y una propuesta y una promesa del nuevo gobierno, que nos la reiteró Marta Lucía Ramírez en una reunión que yo organicé el 13 de junio, entre otras cosas, el día de mi cumpleaños, en la Universidad Autónoma, y donde ahorita, si usted quiere, yo puedo explicar cómo podemos traer esa gran tradición de empresarios como yo, la invitación que estamos haciendo a muchos otros empresarios, entre ellos mis 180 compañeros del Foro de Presidentes y los otros 100 o 150 de otro Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, para que asumamos esos dos modelos. Primero, el modelo de Rafael Molano, que se va a su tierra, Boyacá, estructura un taller de confecciones y luego le compra durante 25 años, y lo hacemos hoy, más de 100.000 uniformes de trabajo a estas mujeres, evitando que migren. Y por otro lado, que hagamos un proyecto de mentorazgo como el que planteamos el 13 de junio en una invitación que le hicimos a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez, y donde llegaron 270 empresarios que se comprometieron, los ya consolidados, a volverse mentores, o sea, padrinos de los no consolidados, de manera que generemos, como podemos hablar de eso, hizo Quebec, el estado francés, el Quebec francés de Canadá, para generar un proceso de una cultura empresarial que llevó a Quebec a un desarrollo económico sin límites, proceso que yo seguí muy de cerca y que lo estoy traduciendo en lo que hicimos ese día, cuando no pudo asistir Iván Duque, pero se asistió Marta Lucía Ramírez, que fue a hacer un gran manifiesto en el que los empresarios nos comprometemos a apoyar las promesas y las propuestas empresariales del nuevo gobierno, pero al mismo tiempo el gobierno se compromete, y firmó Marta Lucía, y firmamos todos, falta la firma de Iván Duque, pero nos vamos a preparar para que un gran grupo de empresarios que está comprometido en esto le digamos, aquí estamos, no vamos a dejar que ustedes se queden solos y a cobrarle la cuenta dentro de 3 años, sino vamos a invitar a Colombia en todos sus estamentos y en todos sus procesos para que acompañemos a estos presidente y vicepresidente que elegimos, a que verdaderamente cumplamos las promesas que hicieron por un lado y lo que todos queremos: equidad, justicia, inclusión, convivencia, paz. Es mentira que la gente de la derecha, inclusive la extrema derecha, no quiera la paz. Lo que no queremos es una paz en la cual no haya, como no ocurrió, no se haya tomado en cuenta la opinión de todos los colombianos. Ahorita, ¿qué es lo que va a hacer seguramente esta gente del gobierno? Empezar a preguntarnos a nosotros, y no esperemos a que nos pregunten. Vamos a decirles cómo queremos hacer la paz, y vamos a ir a los barrios de Bogotá, vamos a ir a los municipios a invitar a la gente a que no los dejemos solos, porque lo peor que nos puede pasar es que esto se nos vuelva un día un Venezuela. Don Mauricio, sí, ese punto es importante, lo que usted acaba de mencionar, el tema de esta inclusión, y el tema de
de una paz sin impunidad, que eso es lo que se busca también y lo que realmente, ese punto esencial de una paz realmente, de una paz realmente de paz, de lo que se busca ahí. Otro punto ahí que usted mencionaba frente a sus libros, yo creo que ya los lectores y la gente que nos verá van a empezar a leer ya sus libros y pues invitamos también a todos ustedes para que busquen los libros y lo lean. Yo le quiero contar una cosa de despedida, mire. Eh, yo hago, a pesar de mis 97 años, que son los que acabo de cumplir el 13 de junio, hago patinaje en línea. Entonces ustedes me pueden ver a mí por la ciclovía patinando. Cuando la gente me ve por detrás porque me mantengo delgado, Sí. pues puede pensar que es un muchacho de 18, 20, 25 años. Cuando me ven la cara y ven estas arrugas de las cuales estoy tan orgulloso, mis amigos de cirugía plástica me dicen, no, quítese esas bolsas y no le cobro. Le digo, no, ¿cómo mis compañeros? ¿Cómo me voy a quitar esto con el trabajo que me costó? Me ven la cara y me dicen, señor, cuidado, se va a matar. Yo voy con mucha frecuencia al Parque Nacional y ahí me he hecho muchos amigos del Bronx y me siento a desayunar con ellos y me metí tanto con ellos que me estaba poniendo en peligro, entonces me tocó retirarme un poco porque estábamos trabajando en unos programas culturales de ellos y hay un hombre costeño que siempre me cuida el carro y cuando llego y me saludo, jefe, ¿cómo está? Porque no había vuelto. Le digo, bueno, estaba de viaje, yo viajo mucho. Y cuando empezó todo este proceso y él vio todo esto que estaba pasando en La Habana, que afortunadamente pasó y se lo tenemos que reconocer al gobierno Santos. El tema no es qué pasó, sino cómo pasó. Entonces ahorita seguramente lo vamos a recuperar de entre todos. Y el tipo me dice, dígame una cosa, jefe, ¿a usted no le parece injusto que yo, que soy un desplazado, que me sacaron de mi pueblo, que me mataron mi familia, tenga que venir aquí a cuidar carros y medio consiga para el transporte y para comer? Y ahorita toda esta gente que lo van a traer de allá, ahorita sí les den subsidios, les den casa, les den comida, les den educación. Explíqueme usted, jefe, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo le digo, mire, es difícil explicarle estas cosas, pero por ahí poquito a poco iremos entendiendo. Solamente todos nosotros podemos entender que la mayoría de toda esa guerrillerada y de estos paramilitares que también estuvieron y los policías son todos hermanos. Uno con sombrero, con casco de policía, el otro del ejército, el otro de la marina, el otro paramilitar, el otro en las BACRIM y el otro en la guerrilla. Y que son solamente en Colombia, Mario, yo no creo que haya 20.000 personas de esas que matan y comen del muerto. Pero sí sabemos y los tenemos muy cerca y visibles los que mataron y comieron del muerto y que son los que están recibiendo todo ese beneficio que ese pobre hombre que me cuida el carro en el Parque Nacional no recibe, sí, ¿cierto? Entonces, sí, perdonémonos, pero lo ha dicho usted, pero mientras haya impunidad, mientras haya colombianos que sienten lo de mi amigo, ¿cierto? Que me cuida el carro, nosotros tenemos que darles respuestas a ellos. Y son unas respuestas que solo podemos dar aportando, nosotros, dándonos. El nivel más elevado del dar es cuando usted se da, no cuando da plata por la ventana para lavarse las manos. Es cuando usted se da como un gran ser humano que se dio tanto que lo pusieron en una cruz. Yo no soy de tantas oraciones, sí creo en la Virgencita y en mi gran amigo Francisco de Asís, pero lo único que nosotros podemos es recordar que no es rico quien tiene mucho, sino quien da mucho. En las empresas mías estamos montando un proceso no de religión, sino de espiritualidad. Y uno de los temas que repetimos es lo que se llama la oración de la serenidad. Y sobre esto se lo voy a decir, ya yo me la aprendí. Dice Dios, Señor, dame el valor para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame la posibilidad de entender y acometer las que sí puedo cambiar y la sabiduría
para conocer la diferencia. Nosotros todos podemos cambiar a Bogotá, cambiar a nuestro barrio, cambiamos todo esto, pero tenemos que salir de la comodidad de esperar a que sea todo nos venga de arriba para abajo cuando el mundo se construyó como ese bello árbol que tenemos aquí afuera. Los árboles crecieron de abajo hacia arriba y la vida crece de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Nosotros queremos estar invirtiendo de la piel hacia afuera. Todo lo que se vea, todo lo que me den, todo lo que pida, no agradezco, no reconozco, culpo a todos los que están fuera de mí, de lo que a mí me pasa y no reconozco. Hacemos por agradecer todo lo que tenemos, invertir de la piel hacia adentro, desarrollarnos de adentro hacia afuera y crecer de abajo hacia arriba. Es la única forma en que vamos a tener una Colombia viable, con el compromiso profundo de, recuerden, saber que no es rico quien tiene mucho, sino quien da mucho. Bueno, nos acaba ya el tiempo, quedaron muchas cosas ahí pendientes que nos gustaría nuevamente tratarlo en una siguiente conversación, nos gustaría nuevamente tenerlo aquí en nuestro espacio. Queremos que usted nos dé un mensaje final, un mensaje a las personas que nos están viendo, que nos van a ver más adelante, acerca del sector empresarial, del emprendimiento, de lo que se debe hacer en Colombia para fortalecer la empresa. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que tenemos como ciudadanos ser unos ciudadanos emprendedores, en el sentido de entender que la empresa más importante que tenemos, lo vuelvo a decir, es nuestra manzana, nuestro barrio, nuestra localidad. En Bogotá hay 20 localidades, nuestra ciudad, el Bogotá metropolitano y el resto hasta Colombia. Esa es nuestra primera empresa y tenemos que pasar de ser habitantes a ser ciudadanos, y eso ya es volverme yo un emprendedor ciudadano, de dar más que recibir. Lo otro es que no todos podemos ser emprendedores, empresarios, pero sí tenemos que entender a los empresarios y apoyar que haya, como padres, que haya un cambio en el sector educativo para que se forme más gente responsable con la vida. Nosotros tenemos un rombo que llamamos el rombo de la realidad social. Arriba está la universidad, el sector educativo, a la izquierda pintamos el sector empresarial, a la derecha el Estado y abajo la sociedad civil. Hay una gran ruptura entre el Estado, el sector educativo, el Estado, la empresa y el Estado y la sociedad civil. Nosotros los empresarios, desde el foro de presidentes, lo estamos queriendo hacer cada vez más, desde los gremios inclusive, aunque a veces los gremios no lo hacen bien, queremos hacer que esos muros que hay entre el Estado y el sector educativo, entre el Estado, la empresa y el Estado y la sociedad civil, se rompan. Por eso ese gran manifiesto que firmó Marta Lucía Ramírez, nuestra vicepresidenta, y que firmamos los empresarios y que vamos a hacer que firme el presidente Duque. Pero sobre todo nosotros tenemos que ser los que ya somos empresarios, asumir esta invitación de ser capaces de apoyar a otros empresarios, de ser los mentores de otros empresarios y en ese sentido generar un gran proceso de cambio empresarial que, como se lo decía, lo hicieron en Quebec, pero no solamente el gobierno, sino el sector privado y toda la gente, para generar empleo. Nosotros decimos en la Fundación Social Molano, tenemos una filosofía bien interesante, pero voy a terminar para resumirle esto en 3 cosas. Una, decimos el niño y el joven transformarán. Yo sé que lo veo con esa cara de muchachito y además de medio nerd y de todo eso, juicioso, trabajador y todo eso. Necesitamos que sean ustedes los que transformen esto y sobre todo los niños. Decimos otro que es que vamos a romper las cadenas, la cadena de indiferencia, la cadena de violencia, la cadena de impunidad, ¿sí? La cadena de indiferencia, todo esto. Y otra, y es que con hambre no se puede amar. Si yo fuera una mujer que lleva viendo a su hijo llorar de hambre, porque ocurre, llorar de hambre horas, yo creo que, como le decía a usted que vi en un reportaje que le hicieron a un joven sanandresano,
Me preguntaron, ¿y por qué usted atraca a los turistas y a la gente? Dice, porque yo prefiero morir con la barriga llena que con la barriga desocupada. Con hambre no se puede amar, con hambre no se puede ser, con hambre no se puede tener dignidad. Nosotros no podemos permitir que una sola persona, un solo niño, como los vi yo en La Guajira, muriéndose de sed y de hambre, un solo niño aquí los reciben la gente cuando vienen los desplazados muriendo de hambre. Yo quería ser cura, sacerdote, y nunca he podido pensar que yo me acueste tranquilo cuando sé que hay gente que a mí me sobra la comida, y hay gente, y sobre todo muchos en Venezuela en este momento, y en Cuba, que no tienen que comer. Ese es un mensaje sencillo, es un mensaje, vamos a hacerlo, tal vez lo decía Alejandro Dumas padre en su novela Los Tres Mosqueteros, uno para todos y todos para uno. El espíritu de solidaridad es el que necesitamos para estos 3 años, son claves, una gran invitación a que nos unamos todos para combatir eso, la pobreza, la miseria, la indiferencia, y para que cada día haya más gente mejor, no solo en Colombia, sino en el mundo, que no hablamos de eso. Sí. Los problemas que están ocurriendo en el mundo afectan a Colombia y los de Colombia al mundo. Mario, muy amable por su invitación. Yo estoy siempre abierto. Espero que Colombia siga queriendo oír voces aisladas, tal vez muchas veces, pero que ahorita a los que nos han calificado un poco de marginales, de locos, nos están empezando a querer oír, y la invitación es que jalemos todo al mismo lado y ayudemos sobre todo al próximo gobierno a que puedan cumplir las promesas que nos hicieron. Sí, las propuestas. Sí, señor. Muchas gracias, don Mauricio, por estar acá con nosotros. Esperamos, como le comentaba, tenerlo nuevamente en este espacio, porque quedaron varios temas ahí pendientes. Cuando quiera, yo estoy abierto a eso, y también a compartir con ustedes las cosas que estoy escribiendo. Últimamente estoy escribiendo la historia de Ramo y de Rafael Molano y su señora. Sí. Estoy escribiendo un libro sobre la felicidad, y estoy escribiendo otras cosas que espero que ahora la gente quiera oírlas, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta oportunidad, y nos vemos en una próxima ocasión.